Propongo disfrutar de una mañana. Nos cansamos de esperar que el Estado nos devuelva algo de lo que nos ha quitado. Este Ecuador que no lo queremos enredado. Pueblo maravilloso, pueblo trabajador. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. Es una medicina que puede ser dura, pero va a salvar al enfermo. Me doy la posibilidad de conocer este hermoso país, y lo digo con letras mayúsculas: Ecuador es hermoso y lo amo. Lo que uno se sueña siempre se cumple. ¡Que sí se puede, mijines! Muy buenas noches con toda la audiencia de Divergencia Comunicaciones. El día de hoy nos encontramos con uno de los actores más conocidos del Ecuador. Nos encontramos con Alfredo Espinosa. Es un gusto tenerte en Divergencia Comunicaciones. Bueno, les quería comentar que Alfredo es uno de los representantes en el nivel de teatro y a nivel cinematográfico ecuatoriano más importantes. También es un actor político muy reconocido, ha gestionado bastantes puntos importantes, como por ejemplo a nivel de Congreso en el 2008. Entonces es un gusto tenerte aquí, Alfredo. ¿Cómo te sientes? Estamos aquí en Quito, hace un frío tremendo, por eso estamos aquí con los canelazos. Esta entrevista queremos que los chicos conozcan un poco más acerca de la carrera de Alfredo, también acerca de su perspectiva, acerca de cómo es estar en este mundo de teatro, del cine y más que nada sobre su participación en la política. Gracias querida Dana, es un placer estar aquí. Es chévere trabajar con medios nuevos, es chévere saber que tienen una audiencia joven, eso es importante. La juventud está empezando a generar procesos nuevos en el país, no solamente en la política, sino en el arte también. Hay una generación importante este rato de nuevos escritores, una generación importante de nuevos productores de televisión, de nuevos productores en nuevas plataformas, ¿no? Gente como los chicos de Enchufe TV, etc. Así que es chévere estar con gente joven. Pues te agradecemos, Alfredo. Alfredo, como les había comentado, es un actor bastante importante y quería empezar con esta pregunta. ¿Qué se siente ser uno de los actores más conocidos en el Ecuador? Es difícil porque implica una responsabilidad. Para mí, por lo menos éticamente como individuo, implica la responsabilidad de hacer un trabajo de altura permanentemente, de no dejarte arrastrar por la corriente, de no caer en cierto tipo de trabajo por una crisis económica o una situación compleja, por ejemplo, como la que acabamos de pasar, ¿no? ¿Quién sabe qué habría podido ocurrir si es que yo no hubiera tenido o mantenido, digamos, un poco del trabajo que tuve durante la pandemia? Como dices tú, gracias a la trayectoria, al esfuerzo hecho y el reconocimiento de la gente, ¿no? No es fácil tampoco salir a la calle y que te pidan fotos y que te paren y que te encuentren, porque un poco, sí, estoy ligado a la gente y estoy obligado de alguna forma siempre a tratar de establecer un nexo con las personas. Yo nunca digo que no a una fotografía, nunca digo que no a una conversación, más bien soy muy abierto, pero es una cosa que te quita tiempo, es una cosa que te detiene. No eres libre, de hecho, hay un grado de intimidad que se pierde. Tienes que empezar a tener cuidado con las cosas que haces en tu vida y cómo las llevas adelante, porque tienes una responsabilidad. Podría, de hecho, no tenerla y podría no importarme, pero a mí me importa mi responsabilidad social, me importa la calidad de mi trabajo, me importan los mensajes que doy a la gente a través de mi ejercicio estético. Entonces, es lindo, sí, se siente bien, es muy lindo tener el reconocimiento de la gente. Es más bonito todavía cuando tienes el reconocimiento de la gente por ciertos factores específicos. Alguien te ha visto en una determinada película, alguien te ha visto en una determinada obra de teatro y algo le conmovió de una manera especial. Eso es quizá lo más hermoso, pero no es fácil, no es simple, porque tienes que estar obligado a mantener siempre un mínimo nivel y eso no es fácil en el quehacer estético. Y Alfredo, ¿el Ecuador te ha apoyado en tu carrera, en tu extensa carrera como artista? Es una pregunta compleja. Si estamos hablando a nivel de Estado, puedo decirte que es claro que no.
aquí hubo como dos momentos, ¿no? Antes de que el Ministerio de Cultura asumiera un poco unos ciertos parámetros a partir del gobierno anterior. Ese cambio se dio con el gobierno pre-anterior, digamos. Se conformó el Sistema Nacional de Cultura, se hizo la Ley de Cultura. De hecho, yo fui parte de todo el proceso de discusión del Sistema Nacional de Cultura en la Constituyente de Montecristi. Y ahí como que se pensó o se asumió que el Estado debía tener una responsabilidad cultural mucho más activa, cultural y artística, porque son dos factores que hay que diferenciar. Están correlacionados, pero no son lo mismo y la gente tiene la tendencia a mezclar y eso es un problema. Antes del Ministerio de Cultura, en alguna época el Banco Central un poco como que ocupaba ese espacio, era una institución que curiosamente tenía presupuesto para hacer actividad cultural, manejaban los museos del país, manejaban un programa que se llamaba Difusión Cultural, otorgaban auspicios, pero era como un poquito discrecional. Sin embargo, la actividad de los museográfica fue bien importante. Pero fueron como esos dos momentos. Primero Banco Central, después el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura en realidad ha hecho poco, muy poco hasta ahora por el tema de la cultura. Si tú lo ves a nivel presupuestario, la cultura sigue siendo un lastre. Es decir, la cantidad de dinero que hay a nivel presupuestario para la cultura no llega al 1% del presupuesto nacional del Estado. Y cuando hablamos de cultura, en términos antropológicos, hablamos de todo. No estamos hablando solamente de arte. Estamos hablando de cualquier tipo de expresión creativa, ¿sí? del ser humano. Todo tiene un sentido cultural. La economía debería estar atravesada por un sentido cultural, la jurisprudencia debería estar atravesada, la política debería estar atravesada por un sentido cultural, porque lo cultural está ligado a lo étnico, está ligado a lo generacional, está ligado a una serie de factores que son determinantes en la composición de la identidad local. Componentes como la memoria, componentes como el lenguaje, todos están atravesados por la cultura. Un ministerio que tiene presupuesto para entregar el 80% a sus empleados y solamente el 20% para ejecución de planes culturales, no sirve para nada, menos aún con un presupuesto tan bajo, ¿no? Pero ese cambio yo no creo que llegue a darse aquí. Aquí no tenemos todavía una conciencia lo suficientemente sólida como para impulsar una transformación del país a través de dos factores que son fundamentales como la educación y la cultura. A mí personalmente, te digo honestamente, no. En algún momento he ganado fondos concursables y no puedo decir que no ha sido interesante. En algún momento escribí una obra porque tuve unos fondos, en algún momento me han comprado 2, 3 funciones, pero mi gestión ha sido absolutamente personal y privada. Soy yo quien produce, quien dirige, quien actúa, quien vende, quien viaja, quien sube, quien regresa. Los fondos concursables son todavía muy limitados, la actividad del ministerio todavía está muy circunscrita a ciertas ciudades, básicamente tiene una incidencia en Quito, Guayaquil, Cuenca, el resto del país en términos de cultura está prácticamente olvidado. Hoy en día hay como una intención de generar proyectos en un marco un poco más amplio, pero 20 proyectos, 30 proyectos artísticos favorecidos al año no hacen cultura. No hacen cultura. Y el mantenimiento de 4, 5, 6, 10 hitos en general, hablemos de ciertas iglesias, de ciertos referentes patrimoniales, tampoco hace cultura. La cultura es algo mucho más potente, es una red de interrelaciones a nivel del territorio que debería marcar el accionar de todo un gobierno, de todo un Estado, cuando quiere buscar un ejercicio de transformación. Y eso no ha pasado todavía. Bueno, no es novedad que el arte y la cultura han sido el último vagón del Estado a nivel económico y también de interés. Ya podemos darnos cuenta de eso con cuántas galerías de arte hay aquí en Quito. Son contadas con la mano, mientras que en Bogotá, en otras ciudades, son por cientos de galerías de arte. A nivel de teatros, también hay contados con la mano. Pese a que hay mucho tratar de la iniciativa, de moverse un poco, no hay el apoyo, como dices, Alfredo. Y de esto viene una pregunta. Quisiera que nos pudieras comentar un poco cómo está la situación burocrática de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Bueno, acaba de generarse un proceso que no deja de ser interesante porque se le ha dicho por primera vez no a los representantes tradicionales que han estado ejerciendo la presidencia nacional de la sede de la Casa, la presidencia de la sede nacional de la Casa de la Cultura. Este grupo de intelectuales, que no dejan de serlo, gente que ha trabajado, gente que tiene un cierto nombre, ha habido escritores que la han presidido, ha habido gestores culturales, etcétera,
han estado ligados a una forma de hacer cultura, y esa forma de hacer cultura de una u otra manera en estos años ha estado atravesada por patrones de relaciones sociales, de amistades, de grupos de poder. De cualquier manera ha estado de alguna forma cerrada a ciertos grupos de poder y a ciertas élites. Porque las élites tienen poder, aunque no sea poder económico, tienen un poder, una incidencia, una influencia. El haber roto con ese patrón de una selección de presidentes de la Casa de la Cultura que han respondido a relaciones sociales, relaciones políticas, incluso ligados a partidos en algún momento, es importante porque te permite empezar a pensar de otra manera, te permite empezar a pensar que el presupuesto no tiene por qué estar centralizado exclusivamente en Quito, o en Guayaquil, o en Cuenca, que en otras ciudades debe haber fomento a la producción del arte y a la producción de la cultura, que el presupuesto tiene que repartirse más y mejor, que el Estado tiene que preocuparse por crear redes de teatros en donde la gente pueda presentarse y pueda trabajar, sistemas de exposiciones, sistemas de festivales, sistemas de profesionalización permanente del artista. Eso no existe en el Ecuador. Tenemos una primera Universidad de las Artes creada a nivel del Estado, todavía no responde a las necesidades que nosotros tenemos, pero realmente estamos como empezando. El tema de la Casa de la Cultura es importante porque eso se rompió. Ahora se eligió un presidente de la Casa de la Cultura que responde más, digamos, a los movimientos de base. Todos de alguna manera apoyamos esa candidatura. Habrá que ver qué es capaz de hacer Fernando Cerón en este momento, considerando el gravísimo problema de que la Casa de la Cultura, aunque él diga que no, perdió su autonomía. Esa fue una lucha fuerte que yo di en Montecristi, pero evidentemente se perdió. La Casa de la Cultura ya no es un ente autónomo. Al estar ligado al Ministerio de Cultura, está dependiendo del Ministerio de Cultura, del presupuesto del Ministerio de Cultura y del acto de la rectoría del Ministerio de Cultura, que no está mal. El Ministerio de Cultura debe mantener la rectoría política, pero la Casa de la Cultura no puede ser un simple ejecutor de lo que se plantea el Ministerio de Cultura. Entonces, se sale de un sistema, pero todavía estamos anclados al ámbito de los, digamos, al ámbito político, que no deja de ser un ámbito partidario, ¿no? Yo creo que no le va a ser fácil a Cerón, no le va a ser nada fácil transformar la situación de la Casa de la Cultura, no va a ser fácil tampoco descentralizar ni desconcentrar el presupuesto, porque dentro de los mismos artistas, como este es un país muy de clases, muy sectario, muy de argollas, dentro de los mismos artistas habrá mucha gente que no esté dispuesta a que el presupuesto se descentralice o se desconcentre. Eso es un problema que tenemos los ecuatorianos, es decir, todo muy bien en el discurso, pero el rato que tocan mi metro de poder, ya no. Ahí sí, ya no estoy de acuerdo. Y ese es un problema de mentalidad. Entonces, es bueno lo que ha pasado, es bueno que se vaya a limpiar, digamos, la Casa de la Cultura, por lo menos que haya la intención de limpiar el hecho de que nunca ha sido transparente el manejo del presupuesto de la Casa de la Cultura. Haya habido procesos de corrupción, malos usos. Hay un problema de burocracia grave que ojalá el señor Cerón esté dispuesto a enfrentar también. La burocracia también es un problema en la Casa de la Cultura, y una burocracia de gente que lleva 30, 40 años y no hace nada, no mueve un dedo. Esperemos que esté dispuesto a enfrentarlo y esperemos que esté dispuesto a articular un plan de trabajo conjunto con otros actores que son muy importantes, entre ellos los municipios y las juntas parroquiales. La cultura es una red, funciona articuladamente. Si no se maneja desde el territorio, desde los municipios, en conjunto con las casas de la cultura, con las asociaciones, con la sociedad civil, no funciona. Siguen siendo pequeños guetos. El Departamento de Cultura que hace sus eventos, el núcleo de la Casa de Cultura que hace sus eventos, la Junta Parroquial que hace sus eventos, y no hay una comprensión sistémica del hecho cultural. Bueno, de hecho la Casa de la Cultura tuvo un boom, ¿no? Una era de oro para la Casa de Cultura. Sin embargo, en este momento vemos que no actúa, que no gestiona, y vemos los mismos rostros, que es algo que pasa no solo en la Casa de la Cultura, sino en toda la política ecuatoriana. Y respecto a eso, quisiera preguntarte si sientes que estamos en un boom cinematográfico y teatral en Ecuador, o ya pasó, o va a venirse, porque sabemos que hay bastantes proyectos en marcha. Uno de esos, Enchufe TV, ha sido líder en películas que a nivel internacional han tenido bastante pegue. Entonces, ¿estamos hablando de un boom cinematográfico en el Ecuador o ya pasó esa época dorada? Uno de los factores más importantes y de las razones por las cuales el cine ha empezado a surgir en el Ecuador es la organización de los cineastas.
Los cineastas generaron un proceso importante de organización, se agremiaron directores, técnicos, sonidistas, etcétera, de las diversas ramas, y fueron ellos los que promovieron la creación del Instituto de Cine. Eso fue tremendamente importante. Hace poco quisieron juntar todos los institutos y eso generó una reacción muy fuerte y hubo un problema político complejo. Este trabajo de los cineastas, este trabajo en equipo, esta demostración de que el trabajo sindical, entre comillas, dentro de la cultura puede dar frutos, es algo que se verifica en la cantidad de películas que se han producido en el Ecuador desde hace unos 10 o 15 años más o menos, ¿no? Sí, hay un boom del cine ecuatoriano en este momento, no se ha detenido, ni siquiera a propósito de la pandemia. Yo, durante la pandemia, tuve la oportunidad de trabajar en Bloom, que es una película que grabamos en Manta, que debe estar muy cerca de estrenarse. Ahora el próximo mes estrenamos Algoritmo, que es una película que grabamos antes de pandemia, pero que se editó durante el proceso de la pandemia. Tuve la oportunidad de participar en la nueva película de Alfredo León. Alfredo León es el director de Sumergible, que es una extraordinaria película que ahora nos va a representar en los Óscares. Un gran trabajo. Tuve la oportunidad de grabar la mitad de la película durante la pandemia y ahora probablemente a finales de año vayamos a grabar la segunda mitad. Tuve la suerte de participar en 4 o 5 cortometrajes muy interesantes. Uno de ellos está rodando por varios festivales. Es decir, hay realmente un boom cinematográfico y espero que no se detenga. Espero también que mejore de calidad, porque nos ha costado salir de los lenguajes del cine de la década de los 90 y de la década del 2000, nos ha costado salir, ¿no? Tuvimos mucho tiempo que pasamos de un cine que era un cine casi como medio telenovelesco, ¿no? Los problemas de las familias de clase media, hijos drogadictos que abandonaban la casa de los padres y el sufrimiento, ha costado. Pero hay algunas películas que nos han sacado un poquito de ese como marasmo pueblerino que tiene todavía la ciudad de Quito y que tiene todavía el Ecuador. Hay algunas que sí han hecho cosas diferentes. Creo que eso no se va a detener, yo creo que eso va a seguir caminando, pero no es gracias al Estado, es pese al Estado. Los presupuestos con los cuales trabajan los cineastas actuales, si bien antes eran 0 y ahora ya no son 0, ya son, por ejemplo, $100,000 que te puede otorgar, son presupuestos muy bajos todavía. No es en realidad un triunfo del Estado, es un triunfo de la gente. La creación del Instituto de Cine, las películas que se están haciendo son realmente un triunfo de la gente. Muchas veces a uno le llaman y le dicen, ve, tenemos un presupuesto muy bajo, tal vez te podamos pagar algo más tarde, hagamos un contrato para que tú ganes porcentajes de la película cuando la película esté en salas, y resulta que en salas no hay porcentaje y entonces te quedas con lo poco que cobraste y es duro, es difícil, es muy difícil. El Estado tiene todavía que apoyar, el cine ecuatoriano tiene todavía que caminar, tiene que bregar por encontrar nuevos lenguajes. Yo creo que Alfredo León es uno de los cineastas que más han aportado a encontrar nuevos lenguajes en el Ecuador. Pero creo que es bueno, creo que el momento es muy bueno. Es decir, yo he hecho más películas en los últimos 10 años que en los 30 que he sido actor, ¿no? Y eso es claro. Eso significa que efectivamente hay un importante boom del cine ecuatoriano que no se ha detenido en la pandemia. Mentira, ahí grabamos también otra película durante la pandemia, que supongo yo que se estrenará el año próximo, que se llama Los Nápoles. Yo creo que es un muy buen momento para el cine ecuatoriano. Y hablando de ello, bueno, nosotros sabemos que has tenido una participación política bastante fuerte. ¿Planeas seguir representando teatralmente la situación política ecuatoriana o es un proyecto que quieres dejar un poco atrás? Porque sabemos que has tenido monólogos y obras teatrales donde sí ha sido una crítica o más bien dicho una sátira a la política ecuatoriana. Y como está el momento ahorita de la política, no sé si sea algún proyecto a futuro. Yo nunca voy a dejar de lado la política. Para mí es importante. Mi formación en temas de antropología y temas de comunicación y mi trabajo militante desde que tengo 18, 17 años en política, además muy ligado a la izquierda, es algo que siempre me ha marcado. Para mí es muy importante hacer política en el lenguaje en el cual yo puedo, que es a través del arte. Sí, he tenido muchas obras que han sido muy políticas, El enemigo del pueblo, Tocando fondo, me gusta la sátira, me gusta el humor político. No sé si es el momento específicamente de hacer humor político
satírico de crítica como, digamos, presente, inmediata. Porque yo creo que nosotros acabamos de salir de un periodo de cerca de más de 15 años de correísmo y morenismo, ¿sí? Que de uno u otro modo, a pesar de que terminaron oponiéndose y peleándose, surgían exactamente de la misma vertiente, y creo que ese fenómeno no ha sido lo suficientemente analizado, por un lado. Por otro lado, creo que ese corremorenismo al cual se enfrenta ahora en este momento el nuevo gobierno, y que se enfrentó a su vez a 10 años de inestabilidad en la época de los gobiernos neoliberales, digamos, entre comillas, y que antes de eso es decir, este péndulo político hace que el análisis de la política esté como demasiado sujeto a las circunstancias. Y eso genera un problema, genera el problema de que el análisis político que se ha hecho en el país en los últimos años no es global, ¿no? Y alguien tiene que pensar, no estoy hablando de mí, cuando digo alguien me refiero al mundo, al país, tiene que empezar a pensar y analizar las cosas en una dimensión y una perspectiva mucho más grande. Porque mientras no se logre explicar la real situación de la inestabilidad política, de esta pendularidad política que domina la escena ecuatoriana, esta fórmula de acción-reacción, de revuelta, de mucha fuerza, ¿no? Pero que termina siempre cayendo en una especie de vacío sin fondo, a la que yo, evidentemente, digamos, yo le atribuyo a esta caída de vacío, a esta caída al vacío de todos los movimientos, incluido lo de octubre. Lo de octubre cayó en el vacío. De una u otra manera cayó en el vacío, no pasó nada después de octubre, ¿no? Así como no pasó nada durante los 10 años de votadas y sacadas de presidentes, ¿no? Cuando cayó Bucarán, cuando cayó Lucio, etcétera, etcétera. Hay algo que hace que todos los movimientos de reivindicación caigan en el vacío. Yo tengo mi teoría, pero esto no es de los últimos 20 o 30 años. Eso es algo que se ha reproducido desde la colonia. Entonces la pregunta es, ¿quién es capaz de hacer una interpretación política tan sólida en este país como para que la gente pueda empezar a pensar las cosas de una manera diferente? Y un poco ese es mi proyecto en este momento. Yo estoy haciendo un ejercicio de lectura histórica, de pensamiento estético, que estoy tratando de verter en una obra que está escrita ya casi en un 75%, que se llama El domador de ballenas, que pienso terminarla de escribir para, digamos, montarla en realidad para el próximo año, que es mi visión de la historia de las relaciones políticas en el Ecuador desde el periodo de integración, justo antes de la conquista inca. Entonces ahí yo estoy tratando de plasmar una explicación de por qué este país es un país en donde cualquier actividad política reivindicativa termina cayendo en un pozo sin fondo. Y trato de explicar por qué eso no ha cambiado todavía y cómo podría de alguna manera empezar a cambiar. Es decir, quiero hacer un trabajo político que no sea satírico ni coyuntural, sino que sea un aporte mucho más sólido a una posibilidad de cambio de mentalidad en el país. Porque si no hay un cambio de mentalidad, este país va a seguir exactamente en lo mismo los próximos 50 o 100 años. Es un problema histórico, no podemos hablar de 10 años o de 20 años de caídas de gobierno o de manifestaciones bastante fuertes, sino toda una historia en donde realmente el pueblo no se ha podido levantar y donde hemos sido aplastados a nivel de burocracia, a nivel de corrupción. Es un trabajo muy arduo el que planeas hacer, Alfredo. Y de esto viene una pregunta: ¿qué podemos hacer nosotros los jóvenes? ¿Qué protesta podemos hacer? Y si el arte nos podría ayudar, porque como jóvenes en este clima político tan tenso, realmente nos sentimos un poco ofuscados, no sabemos en qué dirección irnos y muchas veces se pierde ese espacio de protesta, se pierde ese espacio de manifestación. Entonces, ¿qué consejo nos podrías dar a nosotros los jóvenes? La potencia de los jóvenes ligada sí a la ocupación del espacio público, a la calle, a la reivindicación, a la bronca, a la huelga, etcétera, es importante.
pero es importante cuando es clara y cuando tiene una dirección política. Y para ser clara y tener una dirección política requiere un pensamiento detrás, no de uno, no de dos, no de tres. Porque entonces se producen los movimientos juveniles como lo que fue en su momento la FEUE, en donde había 10 tipos que eran los que comandaban, daban línea, y el resto no tenían idea de lo que pasaba en el país. Pero no hablo solamente de la FEUE, lo mismo ocurría con los movimientos de la Católica, lo mismo ha ocurrido con los distintos movimientos políticos. Hay un problema, tú lo decías hace un momento, hay un problema en este país y se llama educación, además de cultura y además de arte, se llama educación. Y ese es un problema muy grave. Mientras nosotros sigamos teniendo niveles promedio de lectura en el país de un libro al año por persona, promedio, ¿cierto? Habrá quienes leen 500, pero cuando el promedio es de menos de un libro al año por persona, cuando tienes gente que jamás va al teatro, que jamás va al cine, cuando tienes gente cuyo consumo no es un consumo crítico, cuya mirada no es una mirada crítica de la realidad, entonces no tienes nada. Puedes tener la protesta, puedes tener la bronca, puedes tener la fuerza. Te da lo mismo ir a insultar en el estadio al equipo contrario que ir a tirar huevos en Carondelet, que protestar porque sí, cuando no entiendes las circunstancias, ¿no? Y yo creo que los jóvenes tienen que formarse. El papel de los jóvenes es formarse. Y ahora que pueden formarse tan jóvenes y llegar tan lejos, tan pronto, la responsabilidad es incluso mayor. Pero formarse no es solamente estudiar una carrera y obtener un título, es formarse en humanidades, todo lo que no te da la universidad, porque hoy la nueva universidad es técnica, o sea, tienes que ser un buen abogado y tienes que aprender todos los códigos, necesitas del humanismo, es fundamental. La pelea por hacer que el ser humano se olvide del humanismo es una pelea que viene de ciertos poderes, esa sería como otra discusión, pero que está empezando a comandar un sistema educativo que si bien tiene más información que la que había antes, gracias al internet y a una serie de factores que podrían ser absolutamente liberadores, están operando en sentido contrario, nos están estupidizando. Y nos están estupidizando por culpa del teléfono, por culpa del internet, por culpa de la velocidad, por culpa de la inmediatez, por culpa de una serie de factores que le ponen freno a lo que podría significar el acceso a niveles mucho mayores de información. Y eso, sumado al problema de la educación, crea seres que pueden tener una capacidad de respuesta inmediata, salir a la calle, votar un presidente, pero con eso se conformaron. El papel de los jóvenes es formarse, y es formarse no solo técnicamente, sino formarse de una manera humanista para modificar una realidad que tiene todo el potencial que necesitan en este momento las nuevas generaciones para poder modificarla. Por fin estamos hablando de diversidad política, de diversidad étnica, de diversidad de género. Estamos empezando a ver el mundo de otra manera, con mucho atraso, pero ese es una enorme fuerza que tienen las nuevas generaciones. No son como las nuestras. No son como las nuestras, que eran generaciones muy clasistas, muy excluyentes, muy racistas, muy antidiversidad de género, etc. Es un mundo nuevo. Es un Ecuador nuevo, es una cultura nueva, y en esa cultura y en ese mundo nuevo los jóvenes tienen la enorme responsabilidad de formarse para entender el mundo, porque si no lo entiendes no puedes cambiar nada. Y tienes toda la razón. Los jóvenes, pese a toda la tecnología y pese a toda la información que nos rodea, por ciertos momentos estamos idiotizados por tanta cúmulo de situaciones, ¿no? Jóvenes, viejos, todo. Todos estamos súper bombardeados por la información. Pero pese a eso se crean bastantes espacios como Divergencia, en donde buscamos esto, la conversación, hacer un poco de crítica, entender y darle una perspectiva nueva a los chicos, porque realmente no siempre tenemos varias perspectivas, no siempre se nos dicen las cosas muy frontalmente. Y para saltar un poco este tema, nosotros los jóvenes estamos ahorita en un proceso de evolución, de aprendizaje. Y debido a tu larga carrera, quisiéramos preguntarte si ha habido algún momento en donde decidiste o pensaste tirar la toalla. Con respecto al tema de la actuación. Con respecto al tema de la actuación y en toda la carrera política, porque muchas veces nos sentimos bombardeados por tanto que pensamos hasta detenernos y tirar la toalla, como acabo de decirte. Me ha pasado 1000 veces. Me ha pasado 1000 veces. Por angustias personales, por la situación económica,
porque hay proyectos que han fallado, que sin duda alguna han fallado, porque he tropezado 1000 veces, porque la vida no es fácil, porque vivir del teatro, que es lo que yo quisiera, una serie de factores que no te la facilitan, sí llega un punto en el que te dan ganas de agarrar y decir, me largo de esto y voy a hacer otra cosa. O sea, me voy a dedicar a la asesoría política, me voy a dedicar a las consultorías, me voy a dedicar a... Pero tengo la enorme suerte de que ninguna de las actividades que yo llevo adelante me disgusta. Cuando hago trabajo de lenguaje, cuando hago trabajo de corrección de textos o de escritura, por encargo, lo que sea, disfruto la escritura. Cuando hago trabajo de corte antropológico, cuando tengo que ir a las comunidades, investigar, etcétera, es algo que disfruto plenamente. Cuando hago teatro, disfruto plenamente. Cuando hago trabajo ya político, concreto, como lo que hice, no sé, en el CODEMPE o en la Asamblea del 98 o en la Asamblea del 2008 o en distintos espacios en los que he estado, lo disfruto también. Ahora, esa es una enorme suerte, no sé si a todo el mundo le pase, pero esa enorme suerte viene del hecho de que hay algo que atraviesa todo eso, y lo que atraviesa todo eso y conjunta todo eso, en mi caso por lo menos, es el trabajo estético. Yo utilizo todos esos aprendizajes de alguna forma para llevarlos hacia el trabajo de creación. Entonces es como si siempre estuviera en mi mundo, es como si siempre estuviera en mi espacio, y esa es una enorme ventaja, pero que me ha ido mal, que me he tropezado, que me he equivocado en más de una ocasión, que he querido botar la toalla en más de una ocasión, muchas veces. ¿Y podrías hablarnos de una de las experiencias más memorables de toda tu carrera a nivel de actuación? ¡Wow! Hay una que siempre la cuento y que fue como realmente muy hermosa, ¿no? Yo grabé hace algunos años una película en Argentina y en Chile. Era una película que supongo yo que quedará como para la posteridad como una película de culto. No es una película para todos los días, pero es una película política bien interesante. Y en esa película había algunos de los más importantes actores de toda América Latina. Ahí estaba Ricardo Darín, ahí estaba Daniel Rodríguez Cacho, vaya, no me acuerdo, uno de los más importantes actores mexicanos, y así habían escogido los actores más representativos de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, para representar una cumbre política. Y yo tuve el honor de viajar a Argentina a trabajar junto a Ricardo Darín, a Jiménez Cacho y a todos estos otros grandes actores. Y claro, yo no lo conocía a Darín, no sabía quién era, no había tenido ningún contacto, había visto sus películas, pero no había tenido ningún contacto con él. Y de repente me encuentro cuerpo a cuerpo con él, sentado al lado derecho, Jiménez Cacho sentado al lado izquierdo, el director que no nos había dado absolutamente ninguna indicación, que fue una cosa que a mí me sorprendió mucho, porque generalmente tú conversas con un director, hablas y todo. Claro, el director trabajaba con los protagónicos, trabajaba con Darín, trabajaba con Jiménez Cacho, pero habían contratado un staff de actores a los que ellos sentían que no tenían, digamos, que pedirles cosas, sino que podían ser capaces de dar lo que ellos tenían que hacer por su profesionalismo. Y fue muy lindo porque yo tenía que dar un discurso como presidente del Ecuador en la primera escena cuando entramos. Yo temblaba, estaba un poco asustado por estos dos monstruos y todos los otros que estaban ahí, la chilena, el brasileño, todos eran unos actorazos así de miedo. Yo hago mi discurso, le pongo mi energía teatral, mi energía cinematográfica, todo lo que tengo que hacer, y no sé si me pasé, no sé qué ocurrió, pero cuando terminé se hizo un silencio así absoluto en la sala. Absoluto, nadie dijo una sola palabra. Y de repente, como en las películas gringas, sí, empiezas a oír un tipo que empieza a aplaudir así despacito, 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 despacito. Y vos dices, ¿se están burlando? ¿Esto es verdad? ¿Qué está pasando? Y me di cuenta de que es a mi derecha. Regreso a ver y era Ricardo Darín, que me veía a los ojos y empieza a aplaudir así. Después aplaudía más fuerte, más fuerte, más fuerte. Yo escuchaba la música, no había ninguna música, pero yo escuchaba la música de la película detrás. Y el tipo seguía. De repente toda la sala estaba aplaudiendo y el otro gritaba, ¡qué bien el ecuatoriano! ¡Qué bien el ecuatoriano! Fue una cosa bella, ¿no?
una anécdota lindísima, porque es un monstruo de la actuación, pues. Es un monstruo de la actuación, Darín, y además es un hermoso ser humano. Y así han pasado montones de cosas. Es un ambiente en donde tú tienes experiencias muy hermosas. Yo tuve la fortuna de verte algunas obras de teatro y la verdad es que sí, uno estando ahí como espectador se queda anonadado por la calidad de actuación y por tu nivel como profesional, como actor. Y bueno, muchos jóvenes te conocemos por Enchufe TV. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿qué tal fue tu experiencia en Enchufe TV? Muy linda, muy linda. Trabajar con gente de una a casi 2 generaciones anteriores a mí ha sido muy hermoso. Me ha alimentado un montón, así como yo he podido alimentarles a ellos un montón. Me respetan, los respeto, nos queremos. Soy uno de los pocos actores que puede incluso en algunos momentos intervenir y decir, ve, esto no funciona en el guión, o te sugiero que vayas por este lado. Digo, soy uno de los pocos actores porque no he visto que muchos otros lo hagan. Van y hacen lo que tienen que hacer. Yo siempre trato de aportar un poco. Si encuentro un error, una falla o alguna cosa, lo digo, y lo digo abierta y honestamente. La relación en ese sentido ha sido muy respetuosa. Ellos han aprendido de mí tanto como yo he aprendido de ellos, y eso ha sido muy hermoso. Además, aprender de su visión cinematográfica, a pesar de que no es cine lo que hacen, ¿no es cierto? Es una fórmula audiovisual. Aprender de la visión cinematográfica de estos chicos que han desarrollado técnicas muy sólidas de una actuación para un formato que no es fácil y que podría caer fácilmente en el estereotipo, ha sido también un aprendizaje importante para mí. Enchufe ha sido una escuela, no puedo decir que no. Ha sido una escuela y ha sido un gozo y ha sido un compromiso también. Yo trabajé con ellos los 3 primeros años prácticamente gratis. O sea, sí, gratis. No esperaba ninguna remuneración, porque realmente lo que esperábamos era sacar adelante un proyecto que pudiera cruzar las fronteras. Nadie estaba seguro de lo que iba a pasar. Nos gustaba Enchufe, nos parecía que era un humor absolutamente inteligente, sólido, irreverente, un humor no insultante, porque el otro lado del humor en este país es esta cosa vergonzosa, vulgar, de comedia barata, que es horrible. Entonces, claro, fue un darse la mano para llegar en algún punto a ser parte del proyecto audiovisual más importante del país. Porque sin lugar a dudas, Enchufe TV es el proyecto audiovisual más importante del país y el único que ha dado el salto a un nivel empresarial por sí mismo, sin ser absorbido por un canal de televisión, sin ser mediado. Sí, tiene unos límites, los límites de Google y la ética esta gringa medio no sé qué, no sé si protestante o qué, no sabría decirte, ¿no? Hay ciertas limitantes, pero ellos la pelean, ¿no? En un momento había ciertas cosas que no podían hacer, entonces buscaron un camino para salir por otro lado, se lanzaron a hacer el proyecto de Mortal Glitch, un proyecto complejo, sumamente interesante. Acaban de hacer Misfits. Esta es la otra película que grabé durante la pandemia, me olvidaba, que está a punto de estrenarse. Yo creo que son admirables, y ser parte de ese proyecto para mí ha sido muy, muy importante. Y quisiera contarles una pequeña anécdota. Yo estaba en España con unos compañeros, estaba con unos italianos y con unos españoles. Y ellos me estaban mostrando un poco del cine de sus países y ni sé qué. Y yo dije, ¿qué muestro? Y puse un video en Enchufe TV y me dijeron que sí, que lo conocemos, que lo vemos todo el tiempo. Y yo me quedé, ¿qué? Lo ven todo el tiempo. Y, o sea, me llené de un orgullo y de una sensación tan bonita de ver que un proyecto que empezó gratis, como, o sea, todos sabemos que no estuvo financiado, que fue muy duro. Durante mucho tiempo, claro. Estos chicos fueron valientes. Y ver que a nivel internacional unos chicos de otro país me dicen sí, que lo vemos todo el tiempo, de verdad fue muy gratificante para mí. Y yo que no he participado nunca. Y bueno, ya para finalizar un poco quisiera preguntarte, ¿qué podemos esperar de Alfredo Espinosa en sus proyectos teatrales o cinematográficos de aquí a futuro? Aparte de las películas que ya nos has comentado. Hay un montón de cosas. La pandemia no fue fácil, sin embargo, me las jugué, hice teatro en pandemia, 3 obras de teatro, 5 películas, 6 o 7 cortometrajes. Trabajé en el diccionario del uso correcto del español ecuatoriano, hice un montón de cosas, no paré.
pero evidentemente el salto a los escenarios no lo quiero dar todavía, porque no es momento. Todavía la gente no está yendo a los teatros y económicamente no representa. Es decir, si antes nosotros ya contábamos con teatros que se llenaban al 50, 60%, una temporada repleta no es común, las he tenido y han sido maravillosas, pero no es común. Ahora, el tener teatros con un aforo del 30%, el 40%, no es significativo económicamente. Es grave que lo diga yo, pero es real. O sea, yo también como, ¿no? Entonces, en lo que me estoy concentrando ahorita es en un proyecto nuevo. Yo creo que es quizá el proyecto más importante de mi vida, probablemente. Es una editorial digital. Estoy creando una editorial digital. No sé si sea la primera en el Ecuador, no sé si existe alguna otra. No conozco una editorial digital. Hay ediciones digitales, pero no conozco una editorial, un sello. Este sello se llama Magma Ediciones, como el nombre de mi grupo de teatro, Magma Teatro, y yo aspiro a publicar por lo menos un libro mensual durante el primer año para gestar una buena base, digamos, de datos y una buena base de venta de textos de donde pueda salir un presupuesto para financiar y coproducir trabajo teatral. Ese es el proyecto en el que estoy embarcado en este momento. Claro, eso tiene la idea de producir una serie de obras de teatro para el 2022 y 2023, entre las cuales están El Domador de Ballenas, que es de autoría mía, el proyecto del que te hablaba, que es un proyecto de 7 jornadas de teatro. No sé si los llegue a hacer y si funcione, pero quiero hacerlo. No quiero morirme sin hacer eso. Son 7 jornadas, es decir, es una obra para la cual la gente tendría que comprar 7 boletos e ir durante 7 días al teatro a verla. Como festival. Más o menos, pero es la misma obra que transcurre en 7 días, 2 horas diarias, ¿me entiendes? Es decir, no es que tú vas el lunes y vas el martes y ves la misma obra, no, ves la segunda parte y ves la tercera y ves la cuarta y ves la quinta, basada en el Génesis. Está como ligada a los 7 días de la creación, etc. Es una cosa bien loca, bien interesante. Pero también tengo otros proyectos. Quiero trabajar una obra de teatro que escribí durante la pandemia que se llama De Dragones, Corderos y Tristezas, sobre las batallas no conocidas de la independencia, porque la independencia nuestra no fue solo el 24 de mayo, ¿no? La independencia nuestra tuvo un montón de batallas, como la de Verdeloma, a la que se refiere específicamente esta obra, donde sufrimos, donde perdimos, pero que generaron importantes espacios de espera o de baja contra los españoles y fueron estratégicas para la independencia, pero nadie sabe que aquí existió una batalla que se llamó la batalla de Verdeloma en la zona del Cañar, ¿no? Es como un homenaje en términos del bicentenario a esas batallas no vistas o no conocidas de la independencia, pero que formaron parte, tal vez no de la gran gesta, pero sí del proceso independentista, porque si aquí no se independizaban todas las ciudades que se independizaron, no se independizaba Guayaquil, no se independizaba Quito, no se independizaba nadie. Y aquí, digamos, históricamente, la historia oficial omite esos pequeños gestos de independencia. Esas son 2 obras de teatro que quiero montar en los próximos años. Una película, quiero hacer mi primera película, ojalá pueda. Ojalá lo logre, ojalá consiga el presupuesto a partir de una novela muy hermosa de detectives de un escritor ecuatoriano que se llama Santiago Páez, una novela que se llama Condena Madre, preciosa, léanla si pueden, porque es fantástica, una historia de detectives extraordinaria. Entonces sí, tengo 7 proyectos para el 2022-2023 que quiero que estén cobijados en la línea de esta editorial digital. Así que sí estoy trabajando como loco. Y estoy terminando en este momento un proyecto importante que iniciamos en pandemia, que se llama Radioimaginería, Historias para Ojos Cerrados, que es uno de los proyectos más hermosos que he hecho en mi vida. Trabajamos con personas privadas de libertad, presos de la cárcel de Ibarra, durante 4, 5, 6 meses más o menos, para producir 6 historias de radioteatro que estamos ya a las puertas de terminar y de entregar. Les di un taller de teatro, les dimos un taller con María Luz Albuja de escritura, talleres de actuación, de dicción, y a la final hicimos un proceso muy bonito en el cual ellos escribieron sus historias, yo les ayudé a transformarlas a guión, las grabamos en la radio de la cárcel con ellos y con sus voces. Es un hermoso proyecto que estoy por sacar ya a la luz, así que les enviaré para que nos ayuden a difundirlo. Pues nos da mucho gusto saber que hay muchos proyectos en camino, de los cuales vamos a estar muy gustosos de verlos.
y te agradecemos muchísimo porque estamos empezando, somos un medio de comunicación que apuesta por los cambios, somos jóvenes, buscamos de cierta manera tener personajes así de importantes y que nos puedan compartir un poco de su vida, de su carrera y sus opiniones. Entonces te agradecemos enormemente por estar con nosotros, les agradecemos a toda nuestra audiencia por vernos y apoyarnos en este maravilloso proyecto de comunicación. Y con esto creo que nos despedimos. Tal vez tienes algún mensaje para terminar. Les deseo suerte, les deseo toda la suerte del mundo. Yo creo que son importantes las voces, son importantes todas las voces, es importante la diversidad de las voces, son importantes las voces de los jóvenes, son tremendamente importantes y además son tremendamente importantes los encuentros generacionales. Eso es algo que puede motivar, que puede cambiar, que puede generar nuevas visiones, nuevas conciencias, así que no paren, sigan adelante, no desmayen. Esto no va a ser fácil, les garantizo que no va a ser fácil, pero si lo logran, les va a dar frutos muy interesantes. Este video es patrocinado por Esquema Estudio, diseño y construcción. Suéñalo, nosotros lo construimos.